Regresamos a Punto y Contrapunto. La Secretaría de Hacienda anunció ayer una serie de medidas de apoyo para petróleos mexicanos, entre las que se encuentran una aportación de 3.500 millones de dólares para reducir su carga fiscal y su deuda. Veamos en contexto. Este lunes el gobierno federal anunció que Petróleos Mexicanos recibirá 3.500 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda informó que con esto busca atender retos estructurales que han deteriorado la situación financiera de la paraestatal y sus capacidades de producción. Una es la alta carga fiscal, muy superior a la de cualquier empresa petrolera en el mundo, según el gobierno federal. Otro, el alto nivel de deuda financiera y altos requerimientos de flujo para cubrir su costo. Y el tercero, la falta de recursos para ejecutar las inversiones de capital necesarias para mantener los niveles de producción requeridos. La carga fiscal a Pemex se reducirá. En específico, el derecho de utilidad compartida pasará del 52 al 40%. También se busca reducir su deuda a través de aportaciones del gobierno federal utilizando excedentes de liquidez. Y finalmente, se buscará reducir el riesgo de refinanciamiento con aportaciones patrimoniales del gobierno federal para manejo de pasivos. En un comunicado, Hacienda aseguró que con estas medidas la deuda externa de Pemex mejorará su perfil de vencimiento mediante la extensión de sus amortizaciones de corto y mediano plazo. Agregó que esta transacción no tiene un impacto en el gasto público o en el presupuesto de egresos, pues Pemex mantiene su posición como empresa productiva del Estado en los términos de ley. Durante el gobierno actual, según datos oficiales, Pemex ha recibido aportaciones por 420,000 millones de pesos y ha dado 1,2 billones de pesos de derechos y aportaciones federales. El presupuesto de egresos de la Federación para 2022 asignó a Pemex un gasto programable de 636,281 millones de pesos, 12.7% más de lo presupuestado en 2021. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Comienzo contigo, Luis. Una nueva inyección a Pemex con recursos públicos. ¿Qué opinión te merece esta decisión? Mira, pues lo primero que pienso, Mariana, con la inyección es un reflejo más del deterioro constante de Petróleos Mexicanos. En marzo recientemente anunciaron públicamente que no podrían seguir pagando sus deudas. Por lo que pedía apoyo al gobierno federal, pedía apoyo a Hacienda y que los obligaba a renegociar la deuda. Esta deuda fue aceptada o fue apropiada por Hacienda, que en este año nada más le metió 6.500 millones de dólares, que estamos hablando alrededor de 130,000 millones de pesos, aproximadamente 2 años completos de un programa de transferencias como lo fue Oportunidades, de más o menos que podría atender anualmente a 30 millones de personas. Con este anuncio que hacen hoy de un nuevo paquete de 3.500 millones de dólares, se suman a los 6.500 de este año, pero lo que me gustaría subrayar de este anuncio no es lo que anunciaron que meterían después del 2024, sino que en el mismo anuncio, en el mismo comunicado de Hacienda, suman dos cantidades adicionales. Suman una cantidad por 16.500 millones de pesos, que va a servir para pagar las deudas de Pemex del 2022 y del 2023. Si ponemos los 16.500 millones de pesos, más los 3.500 posteriores al 24, más los 6.500 millones de este año, estamos hablando de un total de 26.500 millones de dólares que nos están costando a los mexicanos de nuestros impuestos y que estamos entregando y que seguimos dando y dando a Pemex, que lo único que hace es seguir quemando el dinero. Esta intervención, el Estado, Hacienda, lo argumenta como una necesidad para poder rescatar a esta institución. Cubren con este monto el 20% del total de la deuda, más o menos de los 136,000 millones de dólares que tienen, y ese 20%, insisto y regreso al argumento, nos está costando a nosotros como mexicanos. Ese monto nada más significaría 9 años de atender de manera ininterrumpida a 30 millones de mexicanos con un programa de transferencias que garantice acceso a educación y acceso a salud para las personas más vulnerables de este país. Estefanía, efectivamente se ha criticado mucho el nivel de productividad que tiene Pemex actualmente y el nivel de deuda en comparación con otras petroleras del mundo. ¿Qué reaccionas a lo que dice Luis? ¿Por qué rescatar Pemex entonces? Y les voy a pedir brevedad porque se nos fue el tiempo para este bloque. Bueno, más allá de eso, de este tema del rescate, esto ya se había hecho en el 2015 porque tuvo que entrar el Estado mexicano a rescatar a Pemex por las inversiones extranjeras que se habían hecho en ese momento, que tenía que ver con los intereses de privatización del petróleo. A ver, yo creo que esto tiene tres
puntos importantes, y el primero es reducir la carga fiscal de la empresa, que en específico es reducirlo de 52 a 42%, en contraste con otras compañías. Después, reducir la deuda de Pemex a través de aportaciones patrimoniales, que creo que nadie ha estado en contra de eso. Incluso yo leía un artículo hoy acerca de cómo esto es una cosa positiva. Y, evidentemente, reducir el riesgo de refinanciamiento de la petrolera con el uso de potencialización de aportaciones patrimoniales. Para empezar, me parece que este es uno de los grandes proyectos, no solamente, no diría de rescate, sino parte de hacer un beneficio para el Estado mexicano, porque Luis decía, es que México tendría que pagarlo. Bueno, pues evidentemente sí, cuando Pemex está debilitado también tiene que pagarlo el Estado mexicano, no existe un escenario en el que eso no suceda. Y esto es parte de una de la estrategia que ya había hecho el gobierno de México, que había puesto sobre la mesa, de desarrollo no solamente para el 22, sino para el 2023. No es nuevo, ya se había anunciado, ya se había hablado de esto, y es, creo, parte de un cambio estructural que también tendrá que ver con algunos cambios administrativos que tendrán que darse. Sin embargo, podrán haber, pues, creo, opiniones en contra, pero dentro de otro lado de expertos y expertas, pues parece que se está tomando una decisión que a largo plazo va a rendir muchos frutos. Aurora, ¿qué piensas tú de estas medidas anunciadas por el gobierno para atender los retos en Pemex? ¿Lo celebras o es una mala decisión? Me parece que es seguirle echando dinero bueno al malo, y que al final de cuentas pues estamos hablando de un futuro que se quiso hacer o decir de que se le pensaba dar un futuro distinto a Pemex, pero pues se le ha dado un futuro más político que económico, porque sigue siendo pues una institución que está en bancarrota, que al final debería de preocuparnos como mexicanas y mexicanos, que ese sea el enfoque y la prioridad de este gobierno, el estarle invirtiendo a una industria que nos está mostrando a nivel mundial que va a desaparecer, que es la industria de las energías fósiles. Y, por ejemplo, si vamos a datos, de acuerdo con el CIEP, a noviembre de 2021, Pemex había recibido 210,000 millones de pesos por parte del gobierno federal, tanto para el pago de deuda como para la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas. Y al final de cuentas, pues también si se revisaba el tipo de ingresos o aportaciones que tenía, esta apenas era del 1.15 por cada, digamos, aportación que terminaba dando Pemex en este sentido. Yo creo que lo que debería de destacarse en este sentido es más bien lo que se podría hacer para fomentar una mayor competencia en el sector, el tener una mayor participación también del sector privado, que al final pues termina siendo lo contrario a lo que este gobierno busca, y que por el contrario creo que también tendría que buscarse que Pemex pudiera tener una especie de proceso de transición hacia energías limpias, ¿no? Y que fuera abandonando este esquema de pues el trabajo del petróleo, porque al final de cuentas pues es una industria completamente obsoleta que no está funcionando, y pues ya sabemos que Pemex es una industria que está en bancarrota, que al final no tiene ninguna implicación favorable a futuro, y que pues termina siendo una apuesta a un barril sin fondo que podría utilizarse en temas, por ejemplo, ahora en la pandemia con la cuestión de salud, pues terminaría siendo como 6 meses del presupuesto de salud para pues atender a la ciudadanía en este país. Y bueno, sí. Luis también mencionaba esto de que podrían ser 9 años de programas de transferencias directas para el desarrollo de personas en condiciones de vulnerabilidad, y creo que eso también habría que considerarlo, es un mejor uso del recurso. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? Aurora dice que Pemex tiene un futuro más político que económico. ¿Coincides con esta lectura? Y también que podría implicar pues estos recursos destinados a Pemex en contraste con el compromiso de la 4T, digamos, para transicionar a energías más limpias. ¿Ves alguna implicación por ahí? Bueno, yo empezaría destacando la inmensa capacidad de las administraciones del PAN y del PRI por lograr hacer uno de los negocios más lucrativos a nivel global. Por esta materia prima, por el petróleo, se han declarado guerras, invasiones, ya lo decía López Velarde en Suave Patria, lo llamaba los veneros del diablo. Es uno de las materias primas más codiciadas simplemente porque asómense a su ventana
mueve al mundo, sigue moviendo al mundo, es uno de los negocios más lucrativos. Y lo sorprendente es que teniendo tanto excedente y tanta bonanza petrolera en este país, las administraciones del PRI y del PAN se empecinaron en ocupar a Pemex como su caja chica de saqueo, y efectivamente esta no es una novedad. Estos gobiernos quisieron hacer de Pemex una ruina, quebrarla, desmantelarla, como un preludio para luego justificar ante los ojos del público la necesidad inminente de su privatización. Y por más que se esmeraron, por más que saquearon a Pemex, no lo lograron. Y yo creo que el debate público se ha concentrado en una pregunta que es importantísima. ¿Cuánto tenemos que dar para rescatar a Pemex? Ya lo han comentado Luis, Aurora, Estefanía. Pero yo agregaría otras dos preguntas que tampoco pueden relegarse. ¿Cuánto nos ha dado Pemex como país en las últimas décadas? Y yo diría que aquí se están poniendo las carretas delante de los bueyes. No es a pesar de Pemex, sino gracias a Pemex que en este país se han podido construir instituciones, por ejemplo, de seguridad social, o se han podido implementar con los excedentes programas sociales. Sin Pemex difícilmente tendríamos educación y salud. Pemex es la principal empresa contribuyente en el país. Nadie en este país paga más impuestos que Pemex. Y la tercera pregunta es, ¿cuánto nos puede dar Pemex si saneamos sus finanzas e invertimos en más y mejor infraestructura? Solamente un dato. En el sureste del país da empleo a 1.3 millones de personas y la actividad petrolera representa el 50% del total de la actividad productiva. Si desmantelamos Pemex, si nos vamos por este discurso, simplemente estaríamos cancelando la viabilidad del sureste como región. Bien, pues se nos fue el tiempo de este bloque. Seguramente discutiremos el tema más adelante porque da para más debate, pero vamos a un corte por lo pronto. Regresamos con la paparrucha y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.